Buenas tardes. ¿Me Hola, escuchan? Hola, buenas tardes. Ahora sí, perdón. Hola, profe. Estaba como, me parecía como todo apagado, todo muteado. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan bien? Sí, se Sí, escucha profe. bien, se escucha bien. Profe. Bien. Bueno, porque no los veo a todos, ¿eh? No sé si ya se han ingresado todos o hay todavía bien esperando. No, ¿no es cierto? ¿Podemos arrancar? Bien. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, antes que nada, los felicito a los que están acá, que entiendo son los que han pasado el primer parcial. Vamos a arrancar con un tema muy lindo hoy de la segunda parte, de la parte especial, que como saben vamos a ir viendo temas puntuales donde van a ver aplicados todos los problemas de la parte general que vimos en la primera parte. Algunos puntos para mencionar del parcial, que no quiero por ahí olvidarme, y para que ustedes fundamentalmente lo tengan en cuenta para el segundo parcial. No dejen, chicos, de leer y de estudiar los textos legales. Está perfecto que uno amplíe, por supuesto, con la bibliografía, pero uno tiene que poder identificar qué es lo que dice la norma, ya sea el artículo del código, de la ley, de la convención, y que eventualmente la interpretación o la ampliación doctrinaria. Entonces, esto es importante. A veces encontramos como que había ahí algunos que no tenían en todo claro qué es lo que decía la norma y qué estaban ampliando, qué era una opinión. Entonces, por favor, no dejen de leer los textos legales. Ahora van a ver que vamos a empezar a analizar varias convenciones en distintas temáticas. Acá, por supuesto, vamos a analizar puntualmente en extenso 2 convenciones, en la temática de alimentos también, bueno, en distintos temas, arbitrajes, en distintos temas que vamos a ir trabajando, vamos a seguir analizando distintas normativas, y ustedes léanla, lean el texto legal, lean las convenciones, lean las normas que les mencionamos. Y también, como también ocurrió para la primera parte, vamos a continuar mencionando algunos fallos. La sugerencia sigue siendo la misma que para el primer parcial. Lean los fallos, si tienen la posibilidad de acceder al fallo completo, léanlo, van a ver que les va a ser mucho más esclarecedor para ustedes de comprender el caso en sí, pero además de entender la interpretación, el análisis, la aplicación de la norma o de la temática que se estuviera tratando. Esto para que lo tengan en cuenta para la segunda parte. Bien. Dicho esto, hoy no sé si alguno me quiere preguntar o decir algo antes de que arranque con la temática. No sé por qué ya no me aparecen todos, me aparece como un nombre grande y después me aparecen algunos cuadraditos solamente chiquitos arriba. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda antes de que arranquemos ya con la temática de hoy? Profe, buenas tardes. ¿Se sabe la fecha del parcial? Todos estos datos, la fecha, los temas, todo esto lo hablan con la doctora Ayala, que para evitar, porque a veces por ahí uno dice una cosa, el otro, o puede haber ahí alguna confusión, la doctora Ayala les va a dar todas las fechas correctas y demás. En principio son las que están publicadas, las que se publicaron en su momento, pero todo esto la doctora se los va a clarificar y les va a dar todas las pautas de la cursada y las fechas y demás en la doctora Ayala, para unificar también que a todos les llegue la misma información. Gracias, profe. Bien. ¿Alguna otro? ¿No? ¿Arrancamos, les parece? Bien. Lo mismo que hemos dicho hasta acá, por supuesto, ustedes me avisan si se pierden o hay algo que no entendieron, frenen, así podemos repetir y ustedes no arrastran lo que no hubiesen comprendido. Bien. Les voy a sumar, si les parece bien y les es de utilidad un PowerPoint. ¿Les parece? Les ayuda a seguir un poquito mejor la clase, ¿no? Sí, sí. Sí, profe. Bien, hoy vamos a ver un tema que es hermoso, hay muchísimo para estudiar, van a poder
obtener material de este tema en diversa bibliografía, pero bueno, puntualmente el material de estudio sigue siendo el libro del doctor. Van a tener en el campus, ahora lo voy a verificar si es que no lo tienen ya a la vista, también material de estudio con todas las convenciones y la normativa que tienen que saber, con los fallos, bueno, con inclusive los links, para que desde el punto de vista práctico ustedes sepan a dónde pueden recurrir, cuál es la autoridad central, bueno, distintos datos e información útil para esta temática. Entonces hoy vamos a hablar de la restitución internacional. Y cuando hablamos de la restitución internacional, lo primero que me parece importante que ustedes sepan o empezar a analizar es, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de restitución internacional? ¿Ante qué supuesto fáctico nos encontramos? ¿No es cierto? ¿De qué estamos hablando? Yo les traje algunos extractos de distintos textos legales. Uno de ellos arrancamos por el informe explicativo de Elisa Pérez Vera. Este es un material de estudio de utilidad que también lo tienen agregado en la página del campus, en el campus. Este es un informe que es útil porque trata de explicar brevemente los distintos artículos de la convención. Así que lo pueden utilizar como para ampliar un poquitito el material de estudio. Fíjense lo que surge del informe. Dice, traslado del menor fuera de su entorno habitual, en el que se encontraba bajo la responsabilidad de una persona física o jurídica que ejercía sobre él un derecho legítimo de custodia. O sea que ahí hay algunos elementos. Traslado de un menor, o sea, esto supone un menor. El traslado, perdón, de un menor, o sea, no de cualquier persona, sino de un menor, que ahora vamos a ver también cómo eventualmente se califica, fuera de su entorno habitual, este término, ¿no es cierto?, en el que se encontraba bajo la responsabilidad de una persona física o jurídica que ejercía sobre él un derecho legítimo de custodia. Y la negativa de volver al menor a su entorno tras una estancia en el extranjero consentida por la persona que ejercía la custodia. Bueno, ahora vamos a ver otras definiciones, pero antes de avanzar les pregunto a ustedes, ¿qué supuestos fácticos les parece a ustedes, o ante qué supuestos fácticos nos encontramos en un caso de restitución internacional? ¿Qué caso les parece que puede dar lugar a una solicitud de restitución internacional? El que quiera se desmutea y contesta. No importa si se equivocan, pero es para ver más o menos si tenemos más o menos idea de qué se trata esto, ¿no? ¿Qué estamos hablando? ¿De un secuestro? ¿Estamos hablando de un desconocido que se lleva al menor? ¿Estamos hablando de un familiar? ¿Qué supuesto estamos hablando acá? A ver qué les parece a ustedes. Puede ser, por ejemplo, cuando un matrimonio divorciado con un hijo en común menor de edad, no sé, se van a vivir al extranjero y se llevan a ese hijo sin el consentimiento del otro progenitor. O sea que alguno de los padres se lo lleva, porque si se lo llevaran los dos juntos, claro, en principio no habría problema. O con el consentimiento puede ser también. Entonces lo primero que dijo acá una compañera es, bueno, un matrimonio divorciado, ahí hay un montón de datos que pueden o no estar, capaz que no hace falta que estén divorciados en el término jurídico que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Pero bueno, y uno de ellos se lleva al niño a otro estado sin consentimiento del otro progenitor. Bien, y acá dice Malvaso, dice, no, pero podría llegar a ser con el consentimiento. ¿Cómo sería eso? Claro, pues, tiene el consentimiento ya, de ambos, pero no quiere volver el que, por ejemplo, el que se fue con el menor no regresa. El consentimiento bueno, del otro lo tiene, bien, pero pero no regresa, dice Nicolás. No, puede ser, dice, que el menor haya salido del país, por ejemplo, se haya trasladado a otro estado con el consentimiento de ambos progenitores, pero que de golpe no vuelve cuando lo habían acordado. Por ejemplo, Nicolás, ¿te referís a eso? Viajó claro, con un progenitor, le dio la autorización de salida del país, para que, por ejemplo, viaje a otro estado, pero que con una determinada fecha, y en esa fecha el niño tenía que retornar, y no retornó. ¿Correcto? sí, exactamente. Más o menos entiendo eso porque a un amigo le pasó con el hijo. La ex mujer se fue a Italia, supuestamente de vacaciones con el nene, y no regresó nunca más. ¿Y qué hizo? Hizo la denuncia correspondiente, fue a la defensoría, y en la defensoría, si no me equivoco, creo que empezaron a hacer los trámites de la restitución en Italia.
Cuando llega el caso a Interpol, por el tiempo que transcurrió, dijeron que el chico no lo iban a restituir porque ya estaba, digamos, acostumbrado al ambiente en el extranjero, porque el chico ya había empezado el colegio, empezó a tener relaciones con amigos, todo, entonces como que primó, digamos, el interés del menor, de dejarlo allá, digamos, en Italia y no restituirlo acá en la Argentina. Había pasado mucho tiempo desde que se había ido y al momento en que se recuperó. Y lo que pasa es que esta persona, mi amigo, estuvo sin contacto con el nene durante 6 meses. No se podía no se podía comunicar. Y en un Bueno, momento el nene empezó a llamarlo por WhatsApp, por videollamada. La madre empezó a darle el contacto. Y no lo pudo traer. Se tuvo que no quedar lo solo. pudo traer. Bueno, bien, ese supuesto podría ser en un caso que encuadrada dentro de esta temática de la restitución internacional, que por supuesto después tenemos que ver si procede, si no, si puede haber algún motivo para denegar ese pedido de restitución a pesar de que hubiera existido un traslado o una retención ilícitos. Seguimos. ¿Alguno quiere dar otro supuesto que creen que podría darse? ¿No? ¿Continuamos? Bien. Fíjense otro ejemplo, otro intento de descripción del supuesto fáctico, de los supuestos fácticos que podrían dar lugar a una restitución internacional, que lo encuentran en el libro del doctor. Cuando un menor de edad ha sido trasladado de un estado a otro por uno de sus progenitores, con el fin de evitar que el otro progenitor ejerza su derecho de guarda o custodia, que le ha sido reconocido por ley, por una decisión judicial o administrativa o por un convenio entre ambos padres. Se puede poner en marcha un mecanismo internacional con la finalidad de lograr su restitución al país donde se hallaba viviendo. Fíjense, o sea, aparecen varios elementos, ¿no? De un niño menor de edad, que hay un traslado, un desplazamiento de un estado a otro, que traslado que de algún modo vulnera, afecta, se refiere ahí al derecho de guarda o custodia, del que sería titular el progenitor que se ve afectado con ese traslado o retención, y cómo es titular de ese derecho, cuál sería el título, la fuente de ese derecho. Bueno, la ley, una decisión judicial o administrativa, un acuerdo de las partes. Y esto da lugar o pone en marcha un mecanismo internacional para la restitución de ese menor al país donde se hallaba viviendo. Vamos a ver cómo empiezan a precisarse algunos conceptos. Pero fíjense que esto ya marca en algún punto la complejidad de estos casos, ¿no? Porque en general estos traslados o esta retención no se lleva a cabo por un tercero sin vínculo alguno con el niño, por lo que prontamente puede restituirse, y eso va a satisfacer el superior interés del niño y no va a generar ningún impacto. No. Estos son casos donde los traslados, la retención, en general se realiza por alguno de los padres, con el cual ese niño tiene claramente un vínculo y tal vez ha sido con el que ha vivido gran parte de su vida. Por lo tanto, esto da cuenta de la complejidad, ¿no es cierto? Y lo difícil que a veces resulta resolver estos casos y procurar arribar a la solución que mejor se ajuste al superior interés del niño, ¿no? Pero también empiezan a aparecer algunos elementos. No cualquier traslado o retención daría lugar a la aplicación de las convenciones que prevén este mecanismo de restitución internacional, sino que es necesario que ese traslado o esa retención tengan una calificación particular que ya vamos a ver, que sean ilícitos. ¿Y cuándo es ilícito? Bueno, parecería acá, por este esbozo de definición que hace el doctor, que vulnere un derecho de custodia o guarda otorgado al otro progenitor. Vamos a seguir. Profe, Otra, perdón. sí, ¿Qué pasa si lo hace un tercero extraño al chico o a la familia? por eso, ahora lo vamos a ver. Acá estamos hablando no estamos hablando de supuestos penales. En el caso de un secuestro, por ejemplo, del tráfico de niños, esto entra dentro de otras normativas. Tenemos también tratados a nivel internacional relativos al tráfico, pero acá no hablamos dentro de la órbita penal. Acá estamos hablando puntualmente de lo relativo a el aspecto civil. Esto probablemente daría lugar a otro tipo, eventualmente hasta de ilícitos. Entonces, De todas siempre van a ser familiares. en general sí, pero vamos a ver cómo luego se amplía un poquitito, porque se habla también
no necesariamente los progenitores, porque puede ser que ese niño, por ejemplo, tuviera otorgada la guarda a algún tercero, o tuviera bajo la guardia de alguna institución. Entonces no son únicamente los progenitores, pero sí vamos a ver quienes podrían ser eventualmente los legitimados para solicitar una restitución internacional. Pero vuelvo a repetir, acá vamos a analizar los aspectos civiles de la restitución, no el aspecto penal que podría dar lugar a otro tipo de actos que inclusive podrían dar lugar a un ilícito, sin perjuicio de que a veces estas conductas también pueden ser calificadas en algún tipo penal, como vamos a ver. Nosotros tenemos, por ejemplo, la ley sobre impedimento de contacto y demás, que también podemos encontrar algún supuesto que estas conductas podrían inclusive encuadrar en algún ilícito penal. ¿Está claro? Vamos a ver, vamos a avanzar y todo esto les va a quedar más claro. Bien, seguimos. Otra explicación, por ejemplo, que da Scotti, dice: desplazar ilícitamente al menor desde el estado donde éste tiene su residencia habitual. Acá clarifica un poquito más, ¿no es cierto? Empieza a precisar conceptos. Desde el estado en el que el niño tiene su residencia habitual a un país distinto, o bien retenerlo ilegalmente en este último. Bien, fíjense, desplazar ilícitamente, retener ilegalmente. Vamos a ver que va a ser necesario identificar si ese traslado o esa retención califican como ilícitos en los términos de la convención, de las convenciones, ¿no? Porque puede resultar aplicable una u otra. Otro supuesto, fíjense, Nieves Rubaja: niños cuyos derechos fundamentales se encuentran afectados como productos del proceder de algunos de sus progenitores, que los sustrae de su residencia habitual, del entorno familiar y social en el que se desarrollaban, y los coloca en una diferente, con el objeto de crear una determinada situación jurídica que dista de estar al superior interés de aquellos. Entonces, estos van viendo como con una y otro concepto da la idea de que ese niño es sacado, es trasladado, es desplazado del lugar de su residencia habitual, de su centro de vida, donde el niño desarrolla su vida, y es trasladado ilícitamente o lícitamente, y luego retenido ilícitamente en ese tercer estado. Bien. Bueno, esto un poquito en la página de la Cancillería, menores.gov.ar, tratan de dar algún esbozo también para clarificar esta cuestión, y dicen: nos encontramos en presencia de un caso de sustracción internacional de menores cuando un menor es trasladado o retenido ilícitamente en un estado distinto al de su residencia habitual. Entonces vayamos incorporando, van a ver que por ahí uno repite los términos, pero no porque ya estamos prácticamente demenciados, sino porque es importante que ustedes incorporen estos conceptos. Si ustedes dicen: no, cuando el menor ha sido trasladado o retenido, bueno, vamos a ver que eso no es correcto. Ahora vamos a seguir y van a ver cómo lo van a ir comprendiendo. Para remediar esta situación, los estados han realizado grandes esfuerzos tendientes a proteger internacionalmente a los menores de los efectos perjudiciales de su sustracción o retención ilícitas, y establecer procedimientos para su pronta restitución al estado de su residencia habitual. Lo que buscan estas convenciones que vamos a analizar es esto: es lograr, ante un caso de traslado o retención ilícita que queden dentro del ámbito de aplicación de dichas convenciones, es proceder y lograr la pronta restitución del niño al estado de su residencia habitual, restablecer la situación de ese niño anterior a que se produjera ese traslado o retención ilícito. En tal sentido, en el ámbito de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, se elaboró en el año 1980 la Convención sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, tal como surge el nombre del convenio. Bueno, acá ustedes léanla. Y en el ámbito interamericano, los estados decidieron también hacer hincapié en la solución del problema más que en el conflicto mismo. Es por ello que al momento de redactar la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, reemplazaron el término sustracción utilizado por la Convención de La Haya por el término restitución, que evidencia claramente la finalidad perseguida por el convenio.
Bueno, esto yo después se los voy a dejar, pero son algunas referencias que me parecieron importantes a veces y clarificadores para que ustedes lo sepan. Ambas convenciones han sido ratificadas por nuestro país, así como el convenio argentino-uruguayo sobre protección internacional de menores, que en este caso este convenio, la autoridad central es el Ministerio de Justicia, y que si bien se encuentra vigente, ha sido desplazado en su aplicación práctica por la CIDIP, por la Convención Interamericana. Bueno, acá encuentran, por supuesto, más información sobre la temática en este mail que les dejo. Bien, entonces, un aspecto importante a tener en cuenta, que acá vamos a analizar los aspectos civiles de la sustracción internacional. Pero como hoy les decía, hay otras convenciones, por ejemplo la CIDIP 5, Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, que trata la temática más desde el punto de vista de este ilícito del tráfico. Pero acá vamos a analizar lo relativo a los aspectos civiles de estos traslados o retenciones ilícitos. Bien, más o menos ya hemos tratado de esbozar hasta acá cuáles son los supuestos fácticos que pueden dar lugar a un caso de restitución internacional, ¿no es cierto? A una solicitud de restitución internacional, que por supuesto vamos a precisar ahora con detalle cuando analizamos los ámbitos de aplicación de la Convención. Supongamos que nos encontramos ante un caso donde un niño ha sido trasladado o está siendo retenido, que podemos entender y calificar de forma ilícita en un estado distinto al de su residencia habitual, y alguno, en principio, de sus progenitores, en general quien resulta o entiende que posee el derecho de custodia o guarda del niño, solicita la restitución de ese niño al estado de su residencia habitual. Bueno, lo primero que seguramente nos vamos a preguntar es ¿qué normativa aplico? ¿No? Como todos los problemas de derecho internacional privado, nos encontramos ante la pregunta, bueno, a ver, ¿a dónde presento esto? ¿Cuál es la jurisdicción internacional? ¿A dónde recurro? ¿A qué juez? ¿A qué autoridad? Y por el otro lado, ¿qué normativa aplico? ¿Dónde busco? ¿Qué me dice? ¿Dónde encuentro cómo resolver esto? Y como en todos los casos en derecho internacional privado, nosotros tenemos esta norma que siempre repetimos, que nos da un poquito la guía de dónde ir a buscar el derecho aplicable, ¿no? ¿Se acuerdan del 2594? Las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales, o sea, los casos de derecho privado con elementos extranjeros y que están conectados con más de un ordenamiento jurídico, se determinan qué derecho de aplicar por los tratados y convenciones internacionales vigentes de aplicación al caso. Entonces primero voy a ver si hay un tratado o una convención vigente que resulte aplicable, o sea que este caso esté dentro de su ámbito de aplicación, y en caso de que advirtamos que no hay alguna convención internacional o tratado aplicable al caso, en defecto de normas de fuente internacional, se aplicarán las normas de derecho internacional privado argentino de fuente interna, que encontramos en el Código Civil y Comercial y en otras leyes especiales. Bien, en la Constitución Nacional nosotros tenemos el artículo 75, inciso 22, que le ha dado una cierta jerarquía constitucional a distintas convenciones, fundamentalmente de derechos humanos, entre ellas la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño, que por supuesto ha ratificado nuestro país, introduce este principio fundamental y que por supuesto debe ser tenido en cuenta y respetado en todo caso, en todo proceso en el que de alguna manera se encuentran en juego los derechos de niños, que es el superior interés. Fíjense en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas, de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se debe atender será el interés superior del niño. Esto lo encontramos también plasmado en el Código Civil y Comercial, artículo 706 del Código Civil y Comercial, o sea, y en distintas, por supuesto, convenciones y normativas. Por lo tanto, el interés superior del niño debe observarse, respetarse y deberá primar y guiar toda resolución en la que se encuentren los comprometidos los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, la resolución que eventualmente se tome en un caso de restitución internacional deberá, por supuesto, ser la restitución que a criterio de quien resuelve ese caso sea
que mejor se ajuste al interés superior del niño, por supuesto conforme la normativa aplicable en la materia. En la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 11, más específicamente, expresa que los Estados partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos. O sea, vemos cómo en esta norma, con un objeto mucho más general que las convenciones específicas sobre restitución internacional, encontramos alguna referencia justamente en pos de evitar estos traslados ilícitos o de existir, bueno, procurar herramientas para poder prontamente revertirlos, ¿no? Entonces, fíjense, los Estados partes adoptarán, están comprometiendo internacionalmente, a adoptar medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero. Para ese fin, los Estados partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes. Entonces, ya en la Convención de los Derechos del Niño, los Estados partes, entre ellos nuestro país, han asumido este compromiso y esta obligación internacional de luchar y de tomar medidas para luchar contra este tipo de conductas y para tal fin promover o adherirse a tratados internacionales en la materia. Específicamente en esta temática, nuestro país, como dijimos, ha ratificado, podemos mencionar 3 convenciones: la Convención sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, adoptada en el año 1980 en la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, ratificada por nuestro país a través de la Ley 23.857, también hemos ratificado en el ámbito interamericano la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, por supuesto con un ámbito más regional, no universal como la Convención de La Haya, celebrada en Montevideo, Uruguay, en el año 1989, también ratificada por nuestro país a través de la Ley 25.358, y existe, como también mencionamos, un convenio bilateral en la materia, que es el Convenio sobre Protección Internacional de Menores, que han celebrado la Argentina y Uruguay en el año 81, ratificado por nuestro país por la Ley 22.546, con la particularidad en que en cuanto a su operatividad práctica ha quedado, en los hechos en general, reemplazada por la CIDIP. Una cuestión a mencionar es que el artículo 34 de la CIDIP 4, de la Convención Interamericana, menciona o establece que entre los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que fueran parte de esta convención y a su vez de la Convención de La Haya de 1980, regirá la presente convención. Entonces, si ante un caso determinado resultan aplicables ambas convenciones, como es muy común que ocurra, en principio debe aplicar la CIDIP 4. Sin embargo, los Estados partes podrán convenir entre ellos, de forma bilateral, la aplicación prioritaria de la citada Convención de La Haya del artículo 80. O sea, claramente también prevén cierta flexibilidad. Pero esto es para tener en cuenta, porque a veces se hace alguna crítica que se ha hecho, por ejemplo, no sé, cuando analicen el fallo Todorovic, por ejemplo. Bien, y acá también les menciono el artículo 50 del convenio de 1996 relativo a la competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución y cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas cautelares y medidas, de protección de niños, pero que no está vigente en el momento en nuestro país. Bien, entonces, acá en cuanto, ante un caso de restitución internacional, ¿qué normativa aplico? Bueno, primero voy a ver si hay un tratado internacional aplicable al caso. Sabemos que nuestro país ha ratificado 3 convenciones específicas en la materia, y en caso de que ninguna resultara aplicable, pues recurriré a las normas de derecho interno, que vamos a ver que nuestro Código Civil y Comercial trae alguna normativa en este sentido. Bien, ¿hasta acá me siguen, chicos? Sí, perfecto. Sí, profe. Sí, doctora. ¿Sí? Párenme si quieren, porque yo la verdad que no veo nada, es como hablarle a nadie. Entonces, si ven que voy muy rápido, que se pierden con algo, me frenan y repetimos, Bien, hasta acá tratamos de ver de qué temáticas o qué casos pueden encuadrar en este tema, digamos, en esta solicitud de restitución internacional. ¿Dónde voy a encontrar, cómo voy a responder esta pregunta de qué norma aplico ante un caso de restitución internacional?
ya sabemos qué convenciones ha ratificado nuestro país en la materia, ya sabemos qué aplico si resultan aplicables tanto la Convención de la Haya como la CIVIC. Bien, y esto es una cuestión importante que siempre se remarca, ¿no es cierto?, en las distintas conferencias y la doctrina, la bibliografía, ¿no es cierto? Claramente la temática de los traslados y retenciones ilícitos de un Estado al otro es un problema de carácter internacional. O sea, ningún Estado, en principio, solo puede resolver esta situación. Por lo tanto, hay consenso en el ámbito internacional que este problema de carácter internacional, que vincula necesariamente al menos a dos estados, requiere una solución internacional. Por eso es que es tan importante la concreción de acuerdos y tratados internacionales en esta materia, y además de implementar mecanismos para hacer efectivas y aplicar esas convenciones que sean ágiles, coordinados entre los distintos estados, porque muchas veces también pasa que hay convenciones o hay algunos tratados en algunas temáticas, y que luego cuando hay que bajar eso a la práctica también se resulta tortuoso, ¿no es cierto? ¿A dónde vamos? ¿Cómo es? ¿Cómo le llega el pedido al otro país? Bien. Acá les simplemente, esto también esto es una explicación que da la página de menores de la Cancillería, dando cuenta de qué son las autoridades centrales, ¿no? Vamos a ver que estas convenciones, puntualmente vamos a hacer énfasis en la Convención de la Haya y la CIVIC 4, prevén la designación por parte de los estados partes de una autoridad central para llevar adelante las funciones que prevén dichas convenciones y poder justamente oficiar de nexo entre un Estado y el otro en pos de cumplimentar el objeto de estas convenciones, que es la pronta restitución. Entonces, las autoridades centrales son organismos designados por cada Estado contratante para dar cumplimiento a las obligaciones que han asumido en los convenios sobre restitución internacional. Tienen como función cooperar entre sí, y la finalidad prioritaria es la de garantizar la restitución de los niños víctimas de traslado o retención ilícita. Bueno, acá explica que la autoridad puede funcionar como la autoridad requirente, ser quien solicita a la autoridad central del Estado en el que en principio se encuentra ese niño que ha sido trasladado o está siendo retenido, o ser la autoridad requerida, ser justamente la autoridad central del Estado en que ese niño está siendo retenido o el que ha sido trasladado, donde se encuentra ese niño. Entonces, general, el mismo organismo, la misma autoridad central funciona u opera como autoridad requirente cuando es quien recibe en principio la solicitud, por ejemplo, del progenitor que ha quedado en el estado de la residencia habitual del niño, y refiere que su hijo ha sido trasladado o se encuentra siendo retenido ilícitamente en un estado, y va a recibir esa solicitud y la va a transmitir a la autoridad central del estado donde este niño se encuentra siendo retenido ilícitamente o al que ha sido trasladado ilícitamente. Y esa autoridad requerida va a avanzar en cumplimentar las funciones que prevé la Convención y que le han sido solicitadas, en su caso por el demandante o el requirente de la restitución, a los fines de garantizar primero la localización del niño y llevar adelante el proceso urgente que prevé las convenciones en pos de resolver eventualmente si corresponde o no la inmediata restitución del niño. Bien, nuestro país, lo vamos a reiterar luego, ha designado como autoridad central tanto de la Convención de la Haya como de la CIVIC 4, en la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores, la autoridad central de aplicación de ambas convenciones. Bien, vamos a avanzar un poquitito, luego ustedes lo ven bien. Vamos a entrar a analizar la Convención de la Haya de 1980. Van a ver que son similares las convenciones, hay poquitas diferencias que luego a lo largo de las clases vamos a ir destacando. Pero vamos a entrar a analizar la Convención de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Como dijimos, se ha celebrado en el marco de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado en el año 1980. Al momento
tiene 101 estados partes. Fíjense la gran aceptación que ha tenido esta convención, y lo importante que esto significa, porque garantiza que la mayor parte de los países tengan este sistema de cooperación internacional en pos de hacer efectivo la restitución del niño. Y ha sido ratificada por nuestro país, como mencionamos anteriormente. Bien, fíjense el preámbulo de la convención. Ustedes lean los preámbulos, porque de alguna manera en los preámbulos los tratados internacionales dan cuenta de qué ha motivado a los estados a celebrar esa convención, ¿no es cierto? ¿Qué busca? ¿Cuál es la finalidad? ¿A qué aspiran con ese texto legal? ¿No? Y fíjense que acá hay un párrafo que dice: deseosos de proteger al menor en el plano internacional de los efectos perjudiciales que podría ocasionarle un traslado o una retención ilícitos, no cualquier traslado, ilícito. Esto es muy importante a los fines de aplicación de estas convenciones. Y establecer los procedimientos que permitan garantizar la restitución inmediata del menor a un estado en que tenga su residencia habitual, así como de asegurar la protección del derecho de visita, correcto, porque vamos a ver que en ambas convenciones se aborda tanto lo relativo a la restitución internacional en caso de traslados o retenciones ilícitas, así como también a garantizar y hacer efectivo el derecho de visita. Bien, ¿qué prevé? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la Convención de La Haya? Ahora entrando a analizar el texto legal. Del artículo 1 a 5, y luego tenemos alguna referencia en el artículo 31 y 35, podemos encontrar el ámbito de aplicación de la Convención. El artículo 1 es muy importante porque establece cuál es la finalidad, qué es lo que busca la Convención. Dice: la finalidad de la Convención será garantizar la restitución inmediata de menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier estado contratante. Entonces, la primera finalidad es garantizar la restitución inmediata de menores que hayan sido trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier estado contratante. Bien, y velar también el otro objetivo por los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los estados contratantes sean respetados en los demás estados contratantes. Estas son las finalidades, las dos finalidades de la Convención. Bien, el artículo 2 es importante porque establece la obligación de los estados parte de adoptar las medidas apropiadas para garantizar que se cumplan en sus respectivos territorios los objetivos de la Convención, y para esto van a recurrir a los procedimientos de urgencia de que se dispongan. Y acá debemos mencionar que hay proyectos legislativos en pos de establecer un procedimiento, una ley sobre el procedimiento de restitución internacional. Ustedes tienen, y es de utilidad, hay algunas provincias que han dictado sus propias leyes sobre el procedimiento de restitución internacional, como Córdoba, entre otros, que son de mucha utilidad, porque de alguna manera establecen procedimientos claros, con plazos, con los traslados, cómo se va a llevar adelante este procedimiento, porque vamos a ver que estas convenciones, si bien dan pautas generales claras, surge la urgencia, etcétera, no establece el detalle como si fuera, digamos, de cómo va a ser ese procedimiento. Bueno, algunas provincias han ido dictando sus propias leyes de procedimiento al respecto. Es de utilidad, nosotros todavía no contamos, a pesar de que hay proyectos legislativos en la materia, y es de utilidad, por ejemplo, el protocolo de actuación, que no sé, acá lo tienen también, yo se los he puesto en el link, el protocolo de actuación para el funcionamiento de los convenios de sustracción internacional de niños, el que ha sido elaborado en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que también lo que procura justamente es brindar un protocolo que da pauta para tratar de unificar a nivel nacional la aplicación práctica de estos tratados. Bien, pero acá sí tenemos una pauta. Los estados tienen que recurrir a los procedimientos de urgencia que dispongan. Si hay alguna provincia que tiene alguna norma específica que ha regulado el procedimiento urgente de restitución, por supuesto lo seguirá. Si no, recurriremos al procedimiento más urgente, sumarísimo, vigente en cada jurisdicción. Bien, el artículo 3 es un artículo muy importante, como el 5, porque nos traen calificaciones esenciales a los fines de determinar el ámbito de aplicación de la Convención. Fíjense, el punto 1 nos decía que la finalidad de la Convención es garantizar la restitución inmediata
de menores trasladados o retenidos de manera ilícita, ¿no? Entonces, lo primero, esto que nos surge, dice, bueno, pero ¿quién dice si ese traslado o esa retención es ilícito? ¿Cada juez o cada autoridad en cada caso va a analizar y va a decir si este es lícito, este no? No. Esto no es una cuestión arbitraria o una cuestión... No. La convención establece en qué casos va a considerarse ilícito ese traslado o retención a los fines de la convención. Entonces, fíjense el artículo 3. El traslado o la retención de un menor se considerarán ilícitos cuando se hayan producido en infracción de un derecho de custodia. Fíjense, acá aparece otro concepto fundamental, este concepto de derecho de custodia, que ha sido atribuido separada o conjuntamente a una persona. Esto va un poquito a contestar la pregunta que nos hacía un compañero hoy, a una persona, a una institución, o a cualquier otro organismo con arreglo al derecho vigente en el estado en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes del traslado o retención. Entonces, volvemos. ¿Me están siguiendo todos? Sí, doctora. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Sí. Bien, muy bien. Entonces, lo primero que vamos a tener que dilucidar es, bueno, yo ya sé, según leí recién, que la convención se va a aplicar para la inmediata restitución de menores que hayan sido trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier estado contratante. Entonces, lo que voy a tener que plantear y justificar es que estamos ante un traslado o una retención ilícita, porque si no estamos ante un traslado o retención ilícita en los términos de la convención, no van a resultar aplicables las convenciones. Por lo tanto, no va a proceder una restitución en los términos de estas convenciones. ¿Y cómo califica entonces la convención este traslado o retención ilícitos? Van a ser ilícitos cuando hayan sido en infracción a un derecho de custodia. Ahora, ojo, porque otra vez lo vamos a ver en un ratito, el derecho de custodia también lo vamos a tener que calificar. ¿Qué es un derecho de custodia? ¿Es el cuidado personal de la legislación argentina? ¿Es la tenencia? ¿Es la guarda de cada legislación según cómo lo regule? No. Vamos a ver que la convención también nos trae un concepto, una calificación. Entonces, pero ese traslado o retención va a ser ilícito cuando haya sido en infracción a un derecho de custodia, que haya sido atribuido en forma conjunta o separada a una persona, por ejemplo, alguno de los progenitores, a una institución o a cualquier otro organismo, conforme al derecho vigente en el estado en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención. Entonces acá hay conceptos importantes. En el que tenía su residencia habitual. Claramente acá este niño ha sido trasladado ilícitamente del estado de su residencia habitual. Y lo que está procurando la convención, en principio, es volverlo al estado de su residencia habitual. Después se verá en ese estado quién tiene que ejercer la custodia, la guarda, cómo tiene que ser el derecho de visita. Esto no vamos a ver que no va a resolver el fondo. Pero para que ese traslado califique o retención califique como ilícito, deben violentar en infracción a un derecho de custodia que haya sido otorgado a una persona, institución u organismo, conforme a la ley del Estado en el que el niño tenía su residencia habitual, inmediatamente antes de producirse el traslado o retención. Y además, no solamente que sea en infracción de derecho de custodia, sino que además, este derecho de custodia se ejercía efectivamente, se ejercía en forma efectiva, separado conjuntamente en el momento en que se produce el traslado o la retención, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención. O sea que era un derecho de custodia que efectivamente era ejercido por quien en principio solicita la restitución. Y agrega el artículo que ese derecho de custodia puede resultar de una atribución de pleno derecho, de una decisión judicial o administrativa, o de un acuerdo vigente según el derecho de dicho Estado. Puede, acá aclaramos que puede haber otras fuentes de ese derecho de custodia, no únicamente las que menciona aquí la convención. Entonces, para que ese traslado o esa retención sean ilícitas, tiene que ser en infracción a un derecho de custodia, que haya sido otorgado conforme al derecho de la residencia habitual del niño anterior a su traslado o retención, y que además ese derecho de custodia se ejercía en forma efectiva al momento del traslado o la retención, o si hubiera ejercido de no haberse producido ese traslado o retención. Bien. Una pregunta, doctora. Sí.
Entonces, efectivamente, para que sea ilícita la retención, tienen que darse los dos incisos conjuntamente. Sí. Listo. Gracias. Bien. Yo le hago otra consulta, doctora. ¿Qué sería ejercerla efectivamente? Que efectivamente ejercía ese derecho de custodia, no es que, bueno, para ahí se le había otorgado, pero no lo ejercía más, en los hechos lo estaba ejerciendo el otro progenitor, se había ausentado, no tenía ningún vínculo con el niño. Bueno, a ver, por supuesto que pueden ser distintos supuestos, pero que ese derecho de custodia efectivamente debía ser ejercido al momento en que se produce el traslado, o si hubiera ejercido de no haberse producido. A veces vemos que por ahí hay resoluciones de cambio de guarda, o de un otorgamiento de un cuidado compartido, y ahí casi inmediatamente el otro progenitor que no se complace con esa resolución se lo lleva. Bueno, capaz que no pudo empezar a ejercerlo, pero lo hubiese hecho si el otro no se lo hubiese llevado. Por supuesto que todas estas características hay que analizar, y todas estas circunstancias se van a analizar en detalle en base a todo el material probatorio de las circunstancias específicas del caso. Cada caso hay que analizarlo con detenimiento. Bien. Profe, yo tuve una consulta. ¿Sí, Micaela? Entonces, para ver si me quedó claro y no confundírmelo con la parte penal, digamos, lo ilícito sería, por ejemplo, en el caso de que a un menor, dos padres que están separados o divorciados, uno de los progenitores se va a vivir al extranjero, el progenitor que está acá en Argentina le concede a modo de vacaciones, por ejemplo, al niño o al menor el permiso, y digamos, si se quedan a vivir allá con el progenitor que se los llevó, lo ilícito sería eso, el no regreso. Claro. Esa parte. No hay que identificar ilícito con delito penal. No es lo mismo. Un delito penal va a ser un hecho que esté tipificado dentro del delito penal, ¿no es cierto? Ahora, acá la ilicitud de este acto, lo que torna ilícito este traslado y retención y hace aplicable la convención, va a estar en este supuesto que prevé el artículo 3. Y para tratar de responder, a ver si he comprendido tu pregunta, hay que estar a las circunstancias del caso. ¿Por qué? Porque puede ser que quien otorgó la autorización para salir del país, lo haya otorgado para determinada fecha y luego volver. Pero va a haber que analizar si esa persona que ahora eventualmente pide la restitución era titular de un derecho de custodia. Porque si simplemente lo que se plantea es, no, mira, porque en realidad infringió también al retenerlo o llevarlo mi derecho de visita, bueno, está bien. Pero acá no basta con que se haya violado un derecho de visita. Lo que es necesario es que haya sido en infracción a un derecho de custodia. Si lo que se plantea es que no está permitiendo ejercer el derecho de visita, el artículo 21 prevé la regulación de esto. Pero esto es importante, por eso va a ser tan necesario ver cuál es la legislación vigente en esta materia, en lo relativo al derecho de custodia, la responsabilidad parental, etcétera, según las distintas denominaciones de los distintos ordenamientos jurídicos, en el estado de la residencia habitual. Porque va a haber que identificar si quien trasladó al niño está infringiendo un derecho de custodia del otro progenitor que ejercía efectivamente, o en realidad quien trasladó es titular exclusivo de un derecho de custodia y por lo tanto puede decidir solo sobre el lugar de residencia del niño, y el otro progenitor no tiene derecho a solicitar la restitución porque no era titular de un derecho de custodia. Y por eso es que se va a tener que estar a las circunstancias fácticas y a la normativa vigente en el estado de la residencia habitual del niño en materia de responsabilidad parental, patria potestad, cuidado, tenencia, etcétera, distintas determinaciones. ¿Por qué? Para determinar si el derecho del que era titular el progenitor que solicita la restitución puede calificarse, o puede calificar y entenderse que implica un derecho de custodia en los términos de la convención. Cuando ustedes lean el fallo Abbott, por ejemplo, o yo inclusive les agregué otro con también con esta aplicación del NEEXIT, ahí se analiza, ¿se acuerdan? Si en caso de estados donde se requiera el consentimiento de ambos progenitores para poder salir del país, en caso de que un progenitor solo se lleve al niño del país sin el consentimiento del otro progenitor, aun cuando el otro progenitor solo tuviera un derecho de visita,
si puede entenderse esto como la violación al derecho de custodia y por lo tanto dar lugar y dar la posibilidad al progenitor que se siente afectado de solicitar la restitución internacional. En el caso Abbott, se consideró que sí. ¿Por qué? Porque ese NEEXIT, ese derecho a opinar y a prestar su conformidad o no para que el niño salga del país, implica el derecho a decidir sobre la eventual residencia del niño fuera del país. Y por lo tanto se entendió que en ese traslado, ese derecho del progenitor que solicitaba la restitución, implicaba un derecho de custodia en los términos de la convención. Por ahí estamos muy adelante y estamos recién con conceptos generales y todo este análisis tal vez no lo llegan a entender hoy. Van a ver que a lo largo del estudio lo vamos a entender. Pero a lo que voy con esto es que hay que estar a las circunstancias del caso y a la normativa que rige en materia de responsabilidad parental, o el término similar que utilice cada legislación, en el estado de la residencia habitual, para saber si el progenitor que pide la restitución era realmente titular de un derecho de custodia infringido, derecho de custodia en los términos de la convención. Micaela, ¿está contestado lo que preguntaste o hice un lío y no has comprendido? No, sí, era eso. Gracias. Bien, no sé si todos me pudieron entender. Vamos a avanzar y luego volvemos, porque sé que por ahí estos conceptos en esta primera instancia pueden parecer poco claros. Porque lo que es importante, y esto sí se los quiero distinguir hoy, es que no hay que identificar los conceptos de las convenciones con los conceptos que nosotros conocemos de nuestro derecho interno. No debemos identificar, por ejemplo, el derecho de custodia que prevé la Convención de la Haya, la CIDIP, por ejemplo, con la figura de cuidado personal del derecho argentino. Porque cuando uno interpreta y aplica una convención, hay que estar a su carácter internacional. Entonces, hay que identificar y hay que definir el concepto de derecho de custodia en los términos de esta convención y luego ver si el derecho que tenía otorgado ese progenitor conforme a la ley del Estado de la residencia habitual implica o no un derecho de custodia en los términos de la convención. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe, le puedo hacer una consulta. Entonces, la legitimación activa también va a estar determinada por el derecho de custodia en los términos de la convención. Sí, sí, por supuesto. Quien solicite la restitución alegará que lo solicita porque se ha infringido un derecho de custodia en los términos de la convención. O que se está infringiendo su derecho de visita, por supuesto, pero en ese caso en principio no procede la restitución, sino la vía de garantizar un sistema de comunicación que regula el 21. Bien, entonces, volviendo acá, que estamos todavía con el ABC. Hasta ahora ya sabemos que la finalidad de la Convención de la Haya es garantizar la inmediata restitución de menores que hayan sido trasladados o retenidos de manera ilícita en un estado contratante, y a su vez garantizar que se cumplan los derechos de custodia y de visitas que se hayan otorgado conforme la legislación vigente de los estados partes, que se cumplan en los restantes estados partes. Bien. También el artículo 2 le dice, bueno, los estados tienen que proceder a llevar adelante el objetivo de la convención con los procedimientos más urgentes que tengan. Este es un procedimiento de urgencia, rápido. No puede un proceso de restitución extenderse en meses, años, porque queda totalmente desnaturalizado. Es un proceso urgente. Prontamente lo que se entiende en estas convenciones y parten de la base de entender que lo que responde al superior interés del niño es que inmediatamente sea restituido a su situación anterior al traslado o retención ilícito. Y que sea la autoridad competente del estado de su residencia habitual quien resuelva lo que haya que resolver en cuanto a los derechos de fondo, los derechos de visita, el cuidado, que se resuelva lo que se tenga que resolver en el estado de la residencia habitual del niño. Bien. Y dijimos que el artículo 3 define, califica qué es un traslado o una retención ilícita. ¿Cuándo va a ser ilícito? A los fines de la convención. Cuando haya sido en infracción a un derecho de custodia que hubiera sido atribuido conjunto o separadamente a una persona, institución u organismo de acuerdo a la ley del Estado de la residencia habitual del niño anterior al traslado. Y que además ese derecho de custodia era efectivamente ejercido al momento de producirse el traslado o la retención, o hubiera sido ejercido de no haberse producido
dicha traslado o retención. El artículo 4 continúa desarrollando el ámbito de aplicación, porque ya vimos que la convención que decía, los menores, bueno, ¿qué se entiende por menor? Los menores de edad, de acuerdo a cada legislación, entonces acá será hasta los 18, en otro será hasta los 21, en el otro será hasta los 16. ¿Qué se entiende por menores a los fines de esta convención? Lo mismo pasa con la CIDI. Fíjense, dice, el convenio se aplicará, dice el artículo 4, a todo menor que tuviera su residencia habitual en un estado contratante, o sea, en un estado parte de la convención, inmediatamente antes de la infracción de los derechos de custodia o visita. O sea, se aplica a los menores que tuvieran su residencia habitual en estado parte, inmediatamente antes de que hayan sido ilícitamente trasladados o retenidos o que se estuviera infringiendo el derecho de visita. Y agrega que el convenio dejará de aplicarse cuando el menor alcance la edad de 16 años. Entonces, no hay que confundir el concepto de menor de la convención con, por ejemplo, menor de edad, porque no se refiere a esto. Lo que entiende la convención es que a partir de los 16 años ya el menor tiene cierta autonomía y cierta capacidad para manifestarse y decidir, por lo tanto, bueno, puede llegar a ser más dificultoso trasladarlo o retenerlo en contra de su voluntad. Pero, entonces, esto es muy importante, porque se aplica, entonces, a personas hasta los 16 años. Una vez que cumplen 16 años, por más de que el proceso de restitución esté en curso, el convenio deja de aplicarse. Se finaliza el trámite. Y además de que no tengan menos de 16 años, que tuvieran su residencia habitual en un estado contratante inmediatamente antes del traslado, retención ilícita o de la infracción al derecho de visita. Bien, algunos puntos a considerar de este artículo. Como dijimos, cuando el menor cumple 16 años, aún en caso del proceso de restitución en curso, el convenio deja de aplicarse, en el mismo sentido del artículo 2 de la CIDIP 4. Esto no modifica el comienzo de la mayoría de edad, como dijimos. Esto no tiene nada que ver con el concepto de mayoría de edad que regula cada legislación. El convenio argentino-uruguayo tiene una normativa diferente, porque el artículo 4 dice, a los efectos de este convenio, una persona será considerada menor de acuerdo con lo establecido por el derecho del estado de su residencia habitual. O sea que lo que hace el acuerdo argentino-uruguayo es remitir al concepto de menor del ordenamiento jurídico del estado de la residencia habitual, lo que podría llegar a dar lugar a que resulte aplicable el convenio argentino-uruguayo luego de los 16 años, cuando ya no son aplicables ni la Convención de la Haya ni la CIDIP 4. Bien. Y tengamos en cuenta también que el artículo 2642 del Código Civil y Comercial habla del concepto menor de edad, y tenemos el artículo 25 del Código Civil y Comercial que regula hasta qué edad se es menor de edad. Esto es derecho interno. Bien, algunas menciones a considerar en este punto. Entonces, ya sabemos cuáles son los objetivos de la Convención, ya sabemos cómo la Convención califica cuándo ese traslado o retención va a ser ilícito a los fines de la Convención, y ya sabemos que a qué personas se aplica el ámbito de aplicación personal. A los menores de 16 años que tuvieran residencia habitual en un estado parte de la Convención inmediatamente antes de producido el traslado, retención ilícita o la infracción al derecho de visita. Bien, continuemos. Bien. El artículo 34 de la Convención de la Haya, esto es simplemente una mención, dice que el presente convenio no restringirá la aplicación de un instrumento internacional en vigor entre el estado de origen y el estado requerido, o sea, en principio el estado de la residencia habitual y el estado en el que se encuentra el niño y se esté pidiendo que proceda su restitución, ni la invocación de otra norma jurídica del estado requerido para obtener la restitución de un menor que haya sido trasladado o retenido ilícitamente o para organizar el derecho de visita. En un punto lo que plantea la Convención es procurar, brindar un instrumento más, ¿no es cierto? Si hay algún otro instrumento que resultara aplicable y beneficioso y facilitador de la restitución, plantea que por supuesto podrá recurrirse a ello. Pérez Vera en el informe explicativo dice, incluso en su ámbito propio de aplicación, el convenio no pretende ser aplicado en forma exclusiva, desea, ante todo, el cumplimiento de los objetivos convencionales.
por lo que reconoce de forma explícita la posibilidad de invocar a la vez que el Convenio de la Haya cualquier otra norma jurídica que permita lograr el retorno de un menor trasladado o retenido en forma ilícita o la organización de un derecho de visita. Bien, y algunas otras cuestiones también importantes, porque de este concepto del artículo 4, además de este concepto de menor, aparece este concepto de la residencia habitual, ¿no es cierto? Que tuviera la residencia habitual en un estado parte inmediatamente antes. Y acá hay un detalle importante, que es que la Convención de la Haya no califica qué se entiende por residencia habitual. Pero es muy importante tener en cuenta que no debemos identificar el concepto de residencia habitual con el de domicilio. El concepto de residencia habitual es un concepto de hecho, no de derecho. No una cuestión, sino que va a estar dada por la situación fáctica, ¿no es cierto? Por las circunstancias del caso, por dónde efectivamente ese niño tiene su centro de vida. El Convenio Argentino-Uruguayo sobre Protección Internacional de Menores, en el artículo 3, refiere que a los efectos del convenio se entiende por residencia habitual del menor el estado donde tiene su centro de vida. O sea que en el Convenio Argentino-Uruguayo encontramos una calificación de residencia habitual, donde el niño tiene su centro de vida. A su vez, la Ley 26061 sobre promoción y protección de los derechos del niño en el ámbito nacional, en el artículo 3 que regula este principio de superior interés, refiere, bueno, que a los efectos de la presente ley se entiende por interés superior del niño, niña o adolescente, la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos por esta ley, debiéndose respetar, y en el inciso F, cuando habla de centro de vida, lo califica y dice, se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubieran transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Bien, bueno, estos son, por supuesto, tenemos sendas calificaciones de superior interés, sendas resoluciones de la Corte y de los distintos organismos judiciales, tratando de calificar qué se entiende por superior interés, y también en cuanto a la residencia habitual. Claramente es un concepto fáctico, se va a ver la permanencia en un estado, dónde va a la escuela, dónde tiene sus amigos, dónde tiene sus vínculos, dónde hace deporte, dónde ha transitado la mayor parte de su existencia. Por eso es un concepto de hecho, se va a estar a todas estas circunstancias fácticas para identificar en el caso cuál es realmente el estado de la residencia habitual del niño. Y yo les traje, por ejemplo, algún fallo por ahí que se los transcribo, donde justamente se ha discutido esto, ¿no es cierto? Tal estado puede entenderse como el estado de la residencia habitual del niño, bueno, y se entra ahí a abrir todas las circunstancias fácticas para llegar a la conclusión si tal vez la permanencia de 3 meses en un estado puede entenderse como el lugar de su residencia habitual. Ya lo vamos a ver mayor. Pero bueno, esto simplemente para entender que este concepto de residencia habitual en esta temática es muy importante, que la Convención no trae una calificación, que no debemos identificar residencia habitual con domicilio, y que podemos encontrar algún concepto de residencia habitual en el artículo 3 del Convenio Argentino-Uruguayo, y que a su vez la 26061 trata también de ampliar este concepto de centro de vida. Bien. Seguimos. También dentro del ámbito de aplicación. Vimos el artículo 3 que decía que para que ese traslado o retención sean ilícitos es necesario que haya sido en infracción a un derecho de custodia. Bueno, nos lleva a esto, como nos pasa en todas las temáticas en nuestra materia, a decir, bueno, ¿qué es el derecho de custodia? ¿Cómo califico el derecho de custodia? El artículo 5 trae una calificación de derecho de custodia y de derecho de visita. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque otra vez hay que estar al carácter internacional de la Convención. Y tenemos que ver si ese caso encuadra dentro del ámbito de aplicación, si ese traslado o retención son ilícitos en los términos del artículo 3, y quien solicita la restitución era o no titular de derecho de custodia al niño en los términos del artículo 5. Entonces, el artículo 5 de la Convención dice que el derecho de custodia comprenderá el derecho relativo al cuidado de la persona del menor. Entonces se refiere a aquel que tiene a su cargo lo relativo al cuidado de la persona del menor, y en particular el de decidir
sobre su lugar de residencia. Así califica la convención, y lo vamos a ver que es muy similar la CD4, así califica la convención el derecho de custodia, el derecho a lo relativo al cuidado de la persona del niño, y en particular el derecho de decidir sobre su lugar de residencia. Y también califica el derecho de visita, porque sabemos que la otra finalidad o objetivo de la convención es garantizar que se cumpla este derecho de visita. Dice, comprenderá el derecho de llevar al menor por un periodo determinado a otro lugar distinto a aquel en el que tiene su residencia habitual. Y ahí yo les hago la mención del artículo 21, que es el que regula, bueno, cómo podemos proceder en caso que no exista un sistema de comunicación y se pretenda procurar uno o que se estuviera infringiendo. Bien, entonces, muy importante a los fines de la aplicación de esta convención, en lo relativo a la restitución, este concepto de derecho de custodia. ¿Por qué? Porque ante cada caso donde se solicita la restitución internacional, vamos a tener que ver si estamos ante y dentro del ámbito de aplicación de esta convención. Si tenemos un menor de 16 años, con residencia habitual inmediatamente interior al traslado o retención de un Estado parte contratante, si se ha producido un traslado o retención en infracción a un derecho de custodia en los términos de la convención que era efectivamente ejercido. Y por lo tanto tendremos que ver si quien solicita esa restitución es en realidad titular de un derecho de custodia que ejercía efectivamente o hubiera ejercido al momento de producirse el traslado o retención. ¿Y qué implica? Bueno, que tuviera a su cargo lo relativo al cuidado de la persona del niño y en particular al derecho de decidir sobre su lugar de residencia. Bien, importante. No debemos identificar el concepto de derecho de custodia que prevé la Convención con ninguna figura del derecho interno o leyes nacionales, porque de permitir esto llevaría a que cada Estado, piensen ustedes, interprete distinto el derecho de custodia. Nosotros por ahí lo identificamos a cuidado personal, hace unos años atrás, ante el Código Civil y Comercial, por ahí identificábamos con el concepto de tenencia, otro capaz que lo identifica con el concepto de guarda. Cada legislación identificaría el derecho de custodia con alguna regulación o algún instituto de su derecho interno, y esto por supuesto perdería toda homogeneidad en la aplicación de la Convención. Y esto es muy importante, y hay sendos fallos de la Corte, donde, fíjense, es doctrina de la Corte Nacional, acá estoy citando un fallo de la Suprema Corte que refiere a doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la expresión convencional, ¿qué quiere decir convencional? Del Tratado Internacional, de la Convención. La expresión convencional, derecho de custodia, no coincide con ninguna concepción particular de custodia en las leyes nacionales, sino que adquiere su significación desde las definiciones, estructura y propósito de la Convención de la Hacha del 80, y podemos agregar, por supuesto, también la propia del derecho de la CD4. Y la comunidad jurídica de naciones ha alcanzado un amplio consenso, bueno, y esto ya vamos avanzando un poquito en el Nexit, respecto de que la previsión Nexit, o sea, prohibición dirigida al cuidador primario del niño, de sacarlo de la jurisdicción sin la conformidad del otro progenitor o del tribunal, cae dentro del dominio de la citada noción convencional. En el fallo, por ejemplo, Abbott, justamente se entiende esto. Por más de que podamos entender que tal vez el cuidado personal había sido otorgado a un progenitor, o la tenencia o la guarda se había otorgado a uno y al otro solo el derecho de visita, si existía en la normativa del estado de la residencia habitual una prohibición legal de aquel titular, por ejemplo, de la guarda o de la tenencia, de poder sacar al niño de ese estado sin el consentimiento del otro progenitor, se entiende que ese derecho de opinar y de dar su autorización a sacarlo del país, del otro progenitor titular de derecho de visita, lo hace también titular de un derecho de custodia, porque implica tener derecho a decidir sobre el lugar de residencia del niño en la esfera internacional. Bueno, entonces esto simplemente para remarcar esto. No identifiquemos estos términos de las convenciones
con ninguna figura de la normativa interna. No tratemos, si bien es lo que por ahí a todos nos sale primero, no, derecho de custodia debe ser cuidado personal, debe ser la tenencia. Bueno, no hagamos esto, porque la Convención trae su propia calificación de derecho de custodia, y lo que vamos a tener que hacer en cada caso es analizar si el derecho del que eran titular los progenitores, por ejemplo, el que pide la restitución y el que trasladó, calificaban o no como un derecho de custodia en los términos de la Convención. Bien. ¿Sigo? ¿Hasta acá me vienen siguiendo, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Van a ver que cuando ustedes vayan leyendo los fallos, por eso planteo esto tan importante de que lean en lo posible los fallos, todo esto se les va haciendo mucho más familiar. Bueno, importante. Cada estado, ¿cómo se lleva adelante esto? ¿Cómo hacemos? ¿Qué han pensado los estados al momento de elaborar esta convención? Y lo mismo la CIDIP 4, para decir, bueno, fantástico, ya sabemos lo que queremos. Queremos crear este instrumento para garantizar la pronta restitución de los niños trasladados o retenidos ilícitamente y para que se cumpla el derecho de visita y de custodia otorgado a un Estado parte en los otros. Pero tenemos que ir un poquito más y decir, bueno, ¿y cómo hacemos para cumplir esto que queremos, este objetivo? Bueno, la Convención crea este proceso o este procedimiento de cooperación internacional a través de las autoridades centrales que cada parte va a designar. Nosotros vimos que Argentina le designó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien. El artículo 7, léanlo por favor. ¿Qué es lo que van a hacer las autoridades centrales? Y yo les amplié un poquitito la información en base a la que brinda el Ministerio, la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo que van a hacer las autoridades centrales es justamente cooperar entre sí en pos de poner en funcionamiento las medidas necesarias para procurar, primero, localizar al menor. En la práctica, ¿qué ocurre? El progenitor que entiende que su hijo ha sido trasladado ilícitamente o que está siendo retenido ilícitamente y entiende que es titular de un derecho de custodia que el otro progenitor está infringiendo, se va a presentar, en principio, ante la autoridad central del Estado en el que reside con el niño, no en general de la residencia habitual. También podría viajar y presentarse ante el Estado donde cree que se encuentra el niño, pero no exige esto la Convención. Justamente pretende poner en funcionamiento un mecanismo de cooperación internacional que no obligue a las partes a estar trasladándose de un Estado al otro. Entonces, puede presentarse ante la autoridad central del Estado en el que el niño, por ejemplo, tiene su residencia habitual. ¿Y qué van a hacer las autoridades centrales? Bueno, primero van a procurar localizar al niño. Para eso van a ver en la solicitud de restitución lo que uno tiene que consignar, lo que se requiere son todos los datos relativos a quien solicita, por supuesto su nombre, el vínculo con el niño, los datos de la persona que se ha llevado al niño, el otro progenitor o que lo está reteniendo, con una foto, los datos del niño, acreditar el vínculo, mencionar si sabemos dónde se encuentra o cuáles son los posibles lugares donde se encuentra, teléfonos de contacto. Generalmente también la autoridad central solicita un poder donde expresamente el solicitante autoriza a la autoridad central del Estado en el que se encuentra el niño a proceder y actuar eventualmente a través del organismo competente en su representación. Bien, entonces fíjense el artículo 7 que menciona cuáles son las funciones de la autoridad central. Acá otra vez, acá está quién es la Autoridad Central Argentina, ya dijimos, la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Tienen los teléfonos, los nombres, son muy accesibles, inclusive acá yo les transcribí cómo aparece en la página del Haya, con inclusive los mails y demás, pueden llamarlos sin ningún problema, siempre están muy dispuestos a colaborar y demás. En nuestra autoridad central, a ver si puedo, ahí está, nuestra autoridad central, a ver, espérenme, no lo veo, yo tenía acá abierto, bueno, no importa, volvamos acá, a ver. Ahí está, bueno, ahí volvimos. Tenía acá abierto también bueno, no lo tengo, el formulario que pone a disposición. Si ustedes entran a la página de menores.gov.ar, ahí van a tener
tienen explicación y tienen el formulario que el Ministerio de Relaciones Exteriores pone a disposición para que esto ya lo puedan llevar completo al momento de presentarlo ante la autoridad central argentina. Tienen los formularios y demás. Es muy accesible. Bien. ¿Cómo avanzamos en la restitución? Tenemos unos minutitos más, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Acá abajo les puse el link de donde pueden acceder también a este formulario. El artículo 8 dice, toda persona, institución u organismo, ¿por qué? Porque eran quienes eran titulares de derecho de custodia, ¿se acuerdan? Que sostenga que un menor ha sido trasladado o retenido con infracción del derecho de custodia, podrá dirigirse, y esto es muy importante, no dice con infracción al derecho de visita. La infracción al derecho de visita, en principio, no da lugar a un proceso de restitución. Sí, la infracción al derecho de custodia. Podrá dirigirse a la autoridad central de la residencia habitual del menor o de cualquier otro estado contratante. Otra vez, la finalidad es brindar la mayor cantidad de opciones posibles, para que con su asistencia quede garantizada la restitución. Y ahí establece qué deberá incluir, y bueno, la información relativa a la identidad del solicitante, del menor, de la persona que habría trasladado o retenido, la fecha de nacimiento del menor, esto es importante para saber que estamos dentro del ámbito de aplicación de la convención, los motivos en los que basa su solicitud, bueno, por ejemplo, ¿por qué? Porque yo le di un poder, una autorización para que viaje hasta el 20 de octubre y estamos a 4 de noviembre y me dice que no vuelve, bueno, voy a acompañar esa documentación, voy a tener que hacer un pequeño relato de qué motiva la solicitud. Una copia auténtica de toda decisión o acuerdo pertinente, por supuesto. Por ejemplo, una resolución si hubiese habido un acuerdo o hubiera habido una sentencia en materia del otorgamiento ya sea de la guarda, del cuidado, de la tenencia, para justamente justificar que quien solicita la restitución es titular de un derecho de custodia en los términos de la convención. Una certificación o declaración jurada expedida por la autoridad central o por otra autoridad competente del estado donde el menor tenga su residencia habitual con respecto al derecho vigente. Esto es muy importante. Siempre, conjuntamente con la solicitud, la autoridad central que recibe la solicitud va a agregar una copia certificada de la legislación vigente en el estado de la residencia habitual del niño en materia de responsabilidad parental, digamos, para uno poder justamente, luego, quien deba resolver la restitución, que es la autoridad competente, en principio judicial en nuestro estado, del estado donde se encuentra efectivamente el niño, va a tener que analizar justamente si estamos dentro del ámbito de aplicación de la convención. Y para saber si quien solicita la restitución es titular de un derecho de custodia que hubiera sido infringido, necesitamos ver cuál es el derecho de que es titular conforme el ordenamiento jurídico del estado de la residencia habitual del niño. Por eso siempre vamos a ver que junto a la solicitud, la autoridad central acompaña la copia de la parte pertinente de la legislación del estado de la residencia habitual. Y cualquier otro documento pertinente. Bien, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Generalmente, esta autoridad central dice, del estado donde se encuentra el niño, esta autoridad central del estado de la residencia habitual, por ejemplo, recibe la documentación, verifica que en principio estamos ante el supuesto de aplicación de la convención, más allá por supuesto que ellos no lo van a decidir, y la remite a la autoridad central del estado en el que se encuentra el niño. Esa autoridad va a tomar o hará que se adopten todas las medidas adecuadas tendientes a conseguir la restitución voluntaria. En la práctica, ¿qué ocurre en general? La Convención también prevé que, en principio, salvo que los estados hayan hecho alguna reserva, los estados se comprometen a otorgar asistencia letrada gratuita a quien solicita la restitución para llevar adelante este procedimiento. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? Por ejemplo, la Autoridad Central Argentina recibe una solicitud de restitución porque, por ejemplo, se plantea que un niño con residencia habitual en Francia está siendo retenido ilícitamente en Argentina. Entonces, la autoridad central lo que hace es recibe la solicitud, verifica que en principio se cumplimentan toda la normativa y requisitos formales requeridos, y lo remite en general a las defensorías oficiales de la jurisdicción donde en principio se encuentra el niño. Y va a ser esa defensoría oficial quien, actuando en representación del progenitor que solicita la restitución, inicia, por ejemplo, el proceso de restitución ante la autoridad judicial correspondiente.
La autoridad central podría, por ejemplo, tomar medidas tendientes a la devolución voluntaria, podría generar algunas audiencias, muchas veces en sede de la Cancillería, de las embajadas, de los consulados. Lo que ocurre es que también, en general, hay que tener mucho cuidado de evitar que el niño vuelva a ser sustraído. Entonces, en general, cuando hay una solicitud de restitución y, por ejemplo, se incoa la solicitud judicial, vamos a ver que en un inicio lo primero que hace generalmente el juez es tomar medidas cautelares, ¿no? Una vez que identificamos dónde está el niño, bueno, prohibir que salga de la ciudad, prohibir que salga del país. Eventualmente, si hubiera alguna situación de riesgo claro, bueno, dar intervención a algún organismo de niñez. O sea, lo primero que se va a procurar es evitar que ese niño vuelva a ser trasladado y vuelva a ser sustraído, para poder llevar adelante prontamente el proceso de restitución correspondiente. Dice, las autoridades judiciales o administrativas de los estados contratantes actuarán con urgencia. Otra vez, el factor tiempo es fundamental acá y lo vamos a ver en las causales para denegar la restitución. Bueno, acá dice, bueno, si no hubiese llegado a una solución en un plazo determinado, bueno, por supuesto las autoridades centrales van a estar ahí recíprocamente requiriéndose información para procurar el avance de la cuestión. Estamos en las 6:12, la clase termina 6:15, ¿no? Bien, vamos a avanzar si les parece. Sí, profe. Bien, vamos a avanzar hasta acá y luego lo vamos a repetir la próxima clase porque esto es muy importante. Es muy importante, los artículos 12, 13, 20 de la Convención son fundamentales para entender su funcionamiento. Entonces, ya sabemos que en principio el procedimiento que prevé la Convención es a través de las autoridades centrales, ¿no? Cada Estado parte designa su autoridad central y a través de estas los países van a ir cumplimentando, en principio, los compromisos que han asumido a través de estas convenciones. Ahora, no es la autoridad central quien decide, no es la autoridad central, sino la autoridad central intermedia, y eventualmente va a ser la autoridad competente del Estado en el que se encuentra el niño, quien va a terminar resolviendo si procede o no la restitución en caso de que nos encontremos ante un supuesto de traslado ilícito en los términos de la Convención. Entonces el artículo 12 dice, cuando un menor haya sido trasladado o retenida ilícitamente en el sentido del artículo 3, o sea, estemos dentro del ámbito de aplicación de la Convención, y en la fecha de iniciación del procedimiento ante el Estado, ante la autoridad judicial o administrativa del Estado contratante donde se halle el menor, donde se encuentra, donde ha sido trasladado o está siendo retenido, hubiera transcurrido un periodo menor a 1 año desde el momento en que se produjo el traslado o la retención ilícita, la autoridad competente en principio ordenará la inmediata restitución. Bien, hagamos un pequeño parate acá. Esto por supuesto no es automático. Acá hay una sustanciación, hay un derecho de defensa. En general lo que se hace, bueno, cuando la autoridad judicial, por ejemplo, recibe la solicitud de restitución que ha sido remitida por la autoridad central de otro estado y generalmente canalizada a través de las defensorías oficiales, lo primero que hacemos es, como decíamos hoy, primero es tratar de identificar que el niño efectivamente se encuentra en dicha jurisdicción y tomar las medidas de resguardo correspondientes para evitar un nuevo desplazamiento. Bien, luego en general se corre un traslado a la otra parte y acá dependerá justamente las normas de procedimiento. Las provincias que tienen la ley de procedimiento sobre la restitución internacional van a seguir como un código de procedimiento lo que establece traslado por tantos días. Bueno, las que no, por ejemplo, acá generalmente se recurre al proceso sumarísimo, por ejemplo, aunque no hay ninguna norma específica. Y el protocolo de actuación es una buena pauta a considerar. Bien, entonces generalmente se corre un traslado al progenitor que ha trasladado o que se encuentra reteniendo al niño, generalmente se lo cita al niño, al progenitor, se da intervención al equipo técnico, se efectúa un análisis, una evaluación de la situación, o sea, el juez dispone medidas urgentes que deben cumplimentarse prontamente, pero a los fines de poder contar con todos los elementos del caso para finalmente resolver si corresponde o no la restitución. Este traslado que se da al otro progenitor da la posibilidad de que el progenitor que ha trasladado o ha retenido, está retenido ilícitamente al niño, pueda presentarse con debido patrocinio letrado y hacer valer sus derechos y eventualmente oponerse a la restitución, invocando alguna de las causales que habilitan denegar la restitución que prevé la Convención.
siempre se va a escuchar al niño, por más de que sea un bebé, se lo va a escuchar, y luego el juez resolverá, por supuesto, eventualmente dispondrá las medidas de prueba previas, prontas, pertinentes, que hagan a la cuestión a dilucidar. Entonces, y en principio dice, si esa restitución, estamos dentro del ámbito de aplicación de la convención, no cabe duda, es un menor de 16 años, con residencia habitual en estado parte de la convención anterior al traslado de la retención, y ese traslado de retención en principio es contrario o es infracción de un derecho de custodia que se ejercía efectivamente, o si hubiera ejercido, de no hubiese producido ese traslado de retención. En principio dice la convención, si esa solicitud de restitución se presenta ante la autoridad competente del Estado donde se encuentra el niño, antes de haber transcurrido un año de producido el traslado de la retención, en principio la autoridad competente va a ordenar la inmediata restitución, salvo, por supuesto, que sean alguna de las causales para las cuales hay que denegar. El segundo párrafo dice, aún en el caso de que se hubiera iniciado un procedimiento después de que hubiera transcurrido un año, el hecho de que hubiese transcurrido más de un año, no obsta de plano la posibilidad de ordenar la restitución. Pero acá aparece la primer causal que podría plantearse para oponerse y denegarla. Dice, si la solicitud llega a la autoridad competente del Estado en el que se encuentra el niño, pasado los 12 meses de producido el traslado o la retención ilícita, en principio también se puede ordenar la restitución, salvo, fíjense, aún en el caso si hubiera iniciado el procedimiento después de transcurrido un año, ordenará a sí mismo la restitución, salvo que demostrare que el menor ha quedado integrado a su nuevo ambiente. O sea, salvo que de las circunstancias del caso y de la prueba ofrecida surja y el juez llegue a la convicción de que el centro de vida de ese niño, que es su residencia habitual, ha sido desplazada y hoy se encuentra localizada en el estado en el que se encuentra. Por eso es tan importante la urgencia, la celeridad para resolver estos casos. Por eso es que se va a analizar, bueno, pero ¿cuánto hace que el niño fue trasladado? El nene ya vive en este estado, va a la escuela, tiene sus amigos, hace deporte, habla ese idioma, tiene otros familiares. Esto hay que analizarlo, por supuesto, para verificar si el niño pasado el año, si hay antes del año, no, si es antes del año, no podemos entender en principio que quedó integrado a su nuevo medio. Transcurrido el año podrá invocarse este supuesto. Bien, acá tengan en cuenta, y esto lo vamos a analizar un poquito más la próxima semana, el fallo Lozano con Álvarez Montoya, o Montoya Álvarez, que ha hecho una interpretación peligrosa, esto por parte de la Corte de Estados Unidos, por supuesto no es obligatoria ni de aplicación a otros estados, ni operaría esa solución con la CID 4, que prevé otra cuestión, pero que es una interpretación peligrosa de esta aplicación del artículo 12 para supuestos donde tal vez la solicitud de restitución llega a la autoridad competente del estado donde el niño está siendo retenido luego del año porque el niño estaba siendo ocultado y el progenitor que pide la restitución no sabía de su paradero. Entonces a veces le lleva varios meses para lograr localizarlo. Entonces, ahora lo vamos a ver, pero acá lo que se plantea es que ese plazo de un año no podía suspenderse ni interrumpirse, porque esto no estaba previsto en la Convención de la Haya, o sea que las causales de fuerza mayor, el equitable tolling que prevé la legislación estadounidense, no sería aplicable en este caso. Bueno, la doctrina plantea que esa interpretación es muy peligrosa porque justamente insta a quien trasladó o retiene ilícitamente a procurar mantener oculto al niño o ir trasladándolo de un estado al otro esperando que pasen los 12 meses para luego decir que ha quedado integrado a su nuevo medio. Bueno, esta solución es distinta para la CID 4, que prevé que el plazo comience a correr desde una vez que el niño ha sido efectivamente localizado. Esto luego lo vamos a volver a desarrollar en la clase que viene. Bien, como sé que luego se tienen que ir, no los quiero aburrir, vamos a llegar hasta acá si les parece. Tenemos que completar el artículo 12 con el artículo 13 porque plantea otras causales por las cuales el juez puede también denegar, o sea, no está obligado a ordenar la restitución. Podría hacerlo, pero esto lo habilita estas causales para no hacerlo. La convención es muy específica, el juez no puede invocar cualquier cuestión, sino que habrá que analizar estas causales que por supuesto pueden ser planteadas por aquel que solicite o que se oponga a la restitución. Esto amerita para ir analizando más detalles, así que si les parece,
como sé que después me empiezan a quedar la mitad, vamos a llegar hasta acá. La clase que viene vamos a retomar, a partir de esta parte de la convención, artículo 12, 13, analizar un poquito mayor detenimiento el fallo Álvarez Montoya, el artículo 20, vamos a terminar con la referencia al articulado de la Convención de La Haya, pues ustedes después la leen entera, yo les estoy mencionando los artículos, por supuesto, más trascendentes que debemos analizar en detalle y ustedes lo tienen que saber. Luego vamos también a mencionar la CIDIP 4, vamos a hacer referencia a algunos fallos, para ver si por ahí, bueno, vamos a tratar la semana que viene terminar esta temática para poder pasar a otro tema, pero necesitamos un poquito más de tiempo porque ese es un tema que por ahí a veces es medio complejo entenderlo al principio, y además es un tema muy importante con mucha aplicación práctica. Aunque no lo crean, esto siempre hay casos de restitución internacional. Tengan en cuenta que hay fallos que tienen que saber, el fallo Abbott, el fallo Todorovich, el fallo Müller, el fallo Montoya Álvarez, que mencionábamos recién. Yo les dejé otro fallo de la Suprema Corte del año 2012, como referencia y como otro ejemplo también, son todos con iniciales, lo tienen en el campus del principio de NEXIT, y vamos a ver hasta dónde podemos avanzar con algún otro fallo para que ustedes por ahí puedan ayudarles a clarificar. Les traje otro del año 2020 en cuanto a este análisis de la residencia habitual. Si les sirve, tengan en cuenta que en impresiones, en cuanto, bueno, ustedes en el libro tienen estos fallos que les estoy mandando, que les estoy mencionando, y en impresiones, al menos hasta que podían recurrir a impresiones presencial, tienen el apunte 34, está el caso del niño alemán, el fallo Müller, que ustedes ya estudiaron un poquito para la primera parte. En este caso está desarrollado, con todo inclusive un comentario del doctor, y el apunte 49, creo que es, no sé esto si les sirve, pero bueno, ¿lo ven ahí? ¿Ven? Este es el caso del niño alemán, y lo tienen, les vuelvo a repetir, en el libro. Pero bueno, acá lo tienen inclusive más ampliado y con comentarios que a veces les pueden servir también. Y el 42 está así, no sé si perdón, el 49, 22, ahí tienen también un comentario, no lo llegan a ver capaz porque está muy chiquitito, ¿ven ahí algo? Es el fallo todo. Es muy chiquito, capaz que lo tengo que acercar. Pero bueno, por si pueden, es de utilidad y pueden acceder a impresiones, que también pueden recurrir a estos fallos por esta vía, y también los van a tener en el campus subidos y demás, y tienen algunos otros transcritos acá en el PowerPoint, que yo después de la próxima clase se los voy a dejar. Les pido, por favor, que para la próxima clase lean la Convención de La Haya, lean la CIDIP 4, lean el acuerdo argentino-uruguayo para que sepan, si bien no estamos focalizando en este, a veces también por cuestiones de tiempo, pero lo tienen que saber, por supuesto que existe, y vamos también a desarrollar, en la próxima clase vamos a mencionar el articulado del Código Civil y Comercial en la materia, por si en algún caso no fuera aplicable estas convenciones. Bueno, hasta acá llegamos, espero que les haya sido ¿Puedo hacer una consulta? Sí, ¿perdón? Acá, Aixa. Es sobre el fallo y la interpretación que da el fallo Lozano-Montoya Álvarez. Por más que no sea obligatoria y bastante peligrosa la interpretación, ¿aún así la doctrina sigue tomando la interpretación del fallo para la aplicación de la Convención de La Haya? No, ¿O no lo asocia más al de la necesariamente, y no todos los estados tienen por qué tomar esa interpretación, no. Lo que pasa, bueno, es un fallo de la Corte y que da lugar a toda esta interpretación doctrinaria porque, bueno, a ver, es peligroso y justamente por ahí puede lograr un fin contrario al espíritu de la Convención, no sugerir indirectamente que ocultemos al nene y que pasen años. Pero vamos a ver que también hay otras causales, la opinión del niño, por supuesto, en base a su edad y grado de madurez, también va a cumplir el rol, y otras causales que vamos a mencionar en el artículo 13, la próxima clase. Así que, hasta acá, cualquier duda que les hubiera quedado, la vemos la próxima clase. Les agradezco a todos, probablemente nosotros nos volvamos a encontrar el miércoles, presumo, salvo que haya un cambio que la doctora se los hace saber
como el día de hoy. Chicos, que sigan todos muy bien. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.